Y hoy en primer plano tenemos los arándanos. Mirá lo que es esto de flores, así como la ves de flores, está súper cargada también de lo que son frutas. La planta ya empezó a largar un montón de hojas que ahora te las voy a pasar a mostrar, y cuando empezamos a tener hojas, ya las flores polinizadas y fecundadas, lo que la planta necesita es muy buena fertilización y lo más orgánica posible. En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo lo vengo fertilizando a lo que son estas 4 plantas de arándanos que tienen aproximadamente ya más de 5 años, para que veas que con la fertilización orgánica se pueden tener plantas espectaculares. Y esto no solamente nos va a servir para lo que van a ser estos arándanos, sino que nos van a servir para cualquier planta que tengas en maceta o hasta inclusive en tu huerta. Y vamos a estar haciendo también lo que va a ser la introducción al mundo del compostaje, en donde en este video también vamos a estar viendo la diferencia entre lo que es un compost maduro como este que tenés acá y un compost semi maduro como este otro. Te voy a estar mostrando un experimento súper sencillo para estar determinando la cantidad de materia orgánica que tenés en uno y en otro, para que decidas cuál vas a estar usando para lo que va a ser la fertilización. Te voy a pasar a mostrar estas plantas, cómo están cargadas de arándanos, y nos vamos a hacer este experimento y después lo que va a ser este fertilizante. Me gusta mucho lo que es tener una buena cobertura. Mirate en este caso lo que está pasando acá, muchos empiezan a germinar ahí, miren la coloración rojiza que tienen. Ya no me queda espacio como para ponerle compost, aparte ya tengo todo el musgo implantado, miren cómo va creciendo, espectacular. Pero miren lo que hace esto, hace magia este compost líquido. Floración por todos lados. Lo más importante ahora es esto, es poder llenar todo lo que son estas frutas, y así como lo ven es impresionante lo que se viene cargando esta planta. Por eso ahora ya me toca fertilizarlos. Para este video de hoy vamos a estar usando 2 frascos principalmente para estar comprobando cuando el compost lo tenemos maduro o semi maduro. El compost maduro para estar preparando lo que va a ser esta fertilización que vamos a estar haciendo. Agua por otro lado, vamos a estar necesitando un poco de alambre o del hilo que ustedes tengan, porque vamos a estar preparando junto con lo que va a ser cañas de bambú o cualquier tipo de madera que tengas por ahí, para preparar lo que va a ser un agitador que entre en el balde para poder removerlo de una forma muy fácil antes de realizar lo que va a ser esta fertilización.
Y acá traje 3 estadios de lo que es el compost. El que está totalmente inmaduro, semimaduro y totalmente maduro, que es el que vamos a estar usando para lo que va a ser esta fertilización. Vamos a ver así en forma rápida el detalle bien de cerca de cada uno para tratar de ver cómo es que estos microorganismos están atacando y cuáles son los principales microorganismos que vamos a tener presente y nos van a estar ayudando. Y acá tenemos lo que es el primer proceso de la formación de compost de lo que vendrían a ser hojas. En este caso tenemos las hojas secas cuando empiezan a caerse de lo que son los árboles o cualquier tipo de planta y llega hasta lo que es el suelo. El primer proceso que se encuentra esta hoja para empezar a lo que es la descomposición es poder romper todo lo que es la capa de celulosa que tiene la célula vegetal. Uno de los principales microorganismos y aliados nuestros van a ser los hongos. Los hongos son capaces de destruir todo lo que es esta capa de celulosa, que es una capa muy dura y no cualquier microorganismo la puede estar rompiendo. Y necesitamos que esa capa sea rota para que puedan salir todos los que son los componentes internos y así los microorganismos secundarios puedan empezar a degradar y transformar lo que van a ser estas hojas, restos vegetales, como por ejemplo también pueden ser estos troncos, y de esta forma empezar al proceso de lo que es este compostaje, que es impresionante. Una vez que ya estos hongos empezaron a atacar y ya tenemos presencia de microorganismos secundarios, ahí vamos a empezar a ver, en este caso que tenemos un compost que está semi maduro, en donde ya empezamos a ver el compost, pero también lo que tenemos es restos de materia orgánica, como por ejemplo acá, que tenemos restos de hojas que todavía están siendo degradadas, y es muy normal también encontrar como en este sector hongos que todavía siguen degradando todo lo que son los restos vegetales. Entonces, el compost semi maduro, vamos a tener presencia de compost y vamos a tener presencia también de lo que es materia orgánica. Y una vez que todos los hongos atacaron, los microorganismos también nos ayudaron, empezamos a tener lo que es esta maravilla cuando ya casi no tenemos nada de materia orgánica y vemos todo directamente casi uniforme. Acá lo tenemos totalmente mineralizado, porque desde el momento en que la hoja esta cayó al suelo, todos los minerales y los nutrientes que nos van a interesar a nosotros están adentro de lo que son todas estas células vegetales. A medida que va pasando todo este proceso de compostaje y llegamos a esta etapa, acá tenemos todos los minerales, los macro y los micronutrientes ya disponibles para que con el agua se disuelvan y esos sean absorbidos por lo que son nuestras plantas. Por eso es importante saber en qué momento podemos aplicar un tipo de compost y en qué momento otro. En el caso que uno quiera fertilizar, siempre vamos a ir al compost maduro. En el caso en que nosotros tengamos plantas que ya estén en desarrollo, que ya tengan un proceso de fertilizado normal y querramos alimentar lo que es el suelo, lo que te recomiendo es el compost semi maduro. Por acá lo que vamos a tener va a ser fertilizante en esta parte del compost que ya se empezó a formar, pero materia orgánica que va a estar disponible para alimentar a todo lo que va a ser este suelo. Y ahora vamos a pasar a hacer un experimento súper rápido para poder determinar la cantidad de materia orgánica que tenemos en el compost, para determinar con cuál nos vamos a quedar para hacer una muy buena fertilización. Para todo eso tomé 2 muestras, un compost que está ahí semi maduro, como lo pueden ver acá, ya se pueden ver restos de materia orgánica, y por otro lado un compost que está totalmente maduro, en donde ya se complica un poquito diferenciar materia orgánica porque lo tenemos prácticamente todo transformado. Por lo general en el compost maduro lo que se suele ver son raíces, como tenemos esta acá, y esto es normal verlo porque las plantas que están al lado de lo que son las composteras empiezan a sacar raíces y la empiezan a llevar hacia la zona en donde está el compost maduro, porque la planta, como siempre digo que son súper inteligentes, van a ir a la zona en donde tenemos mayor cantidad de nutrientes disponibles. Para hacer este experimento vamos a agarrar 2 frascos en donde vamos a poner aproximadamente la misma cantidad de un compost y del otro. Vamos a agarrar agua y lo vamos a llenar con agua. Vamos a poner también la misma cantidad de agua aproximadamente en cada uno para tratar de hacerlo lo más equitativo posible. Y ahora vamos a mezclar esto. Y como pueden ver, una vez que removimos, ¿con qué nos encontramos? En uno y que en otro prácticamente que no tenemos. Fíjense la cantidad de materia orgánica que queda arriba de que está maduro prácticamente. No solamente queda transparente mucho más rápido, pero no tenemos casi nada de materia orgánica. En cambio, en el que nos quedó semi maduro, miren lo que tenemos de materia orgánica acá.
Esto es todo materia orgánica que nos quedó acá arriba. Entonces, ¿qué significa? Por este método del agua, lo que vamos a hacer es separar lo que es la materia orgánica de lo que vendría a ser el compost que está maduro cuando estamos en estas situaciones. Entonces, con esto ustedes pueden determinar cuánto le falta a este compost para terminar de madurar. Estos temas no se preocupen porque lo vamos a estar viendo después bien en detalle en algún otro video para explicar un montón más de conceptos para lo que es este tipo de compost. Pero por lo menos para que ya vayan viendo cómo uno puede hacer con un simple experimento para que uno pueda determinar cuánta materia orgánica tenemos en este compost. El video de hoy lo vamos a estar haciendo con compost maduro. Y acá tengo 2 kilos de lo que vendría a ser este compost maduro y lo voy a estar poniendo en 10 litros de agua. La idea es que tenga mucha energía esta agua que le vamos a estar poniendo para que pueda no solamente mantener lo que va a ser toda esta floración, sino que también mantener y llenar los frutos lo más rápido posible. Vamos a estar poniendo acá los 2 kilos. Y esto les aseguro que es súper potente para lo que son nuestras plantas, porque algo más natural que esto no hay prácticamente. Por acá estamos poniendo todos los nutrientes que los microorganismos nos liberaron de lo que fueron estas hojas y los tenemos disponible acá, totalmente natural y ya listo para ser aplicado en cualquier tipo de planta. Para los que cultivan en maceta está ideal. Ahora le vamos a poner lo que es el agua, 10 litros de agua. Ahí ya lo tenemos todo cargado. Fíjate que no tenemos casi nada de materia orgánica. Esto quiere decir que lo tenemos totalmente maduro prácticamente. Esto está genial. ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos un montón de nutrientes. Entonces, ¿para qué está el agitador? Ahora lo vamos a poner acá hasta el fondo y para poder moverlo tanto para los costados así y después estos otros alambres que están al costado es porque vamos a hacerlo para arriba. O sea, lo vamos a este movimiento. Enrosco y subo y bajo. Entonces con esto estamos haciendo ahí un efecto espectacular para ayudar a lo que es la liberación de estos nutrientes. Lo vamos a dejar un día en algún lugar donde esté con sombra y al día siguiente ya lo podemos estar usando. En este caso al líquido lo voy a dividir en 4 partes porque una parte para cada planta de arándano y le voy a estar agregando aproximadamente, si estamos sacando 250 centímetros cúbicos para cada arándano, le estoy agregando otros 250 centímetros cúbicos de agua para ayudar a que en el momento del riego el agua vaya bien por todo el sistema radicular. Más que nada por eso, para ayudar a desparramar bien todos los nutrientes que estamos sacando acá. Y ahora te voy a mostrar cómo ya quedó uno, que lo tengo preparado. Y acá te lo muestro, mirá. Con un día ya se ve todo el fondo perfecto. Así que acá es sacar el agua y ya directamente ir a regar lo que van a ser los arándanos. Y aproximadamente voy a estar sacando 1,5 litros para ponerle a cada planta. 1 litro por acá y medio. Y ahora a esto lo voy a estar corriendo y lo que le voy a agregar va a ser 1 litro de agua común y medio litro más. Lo removemos bien. Y ya con este preparado, así como lo ves acá, vamos a ir a regar este arándano que está súper cargado de frutas y de flores para que veas que esto funciona totalmente espectacular. Y acá ya estamos con el arándano súper cargadísimo y vamos a fertilizarlo ahora. Entonces, ese extra que le pusimos de agua común, ¿por qué lo hago? Para que me dé chances de poder tirarlo bien a todo alrededor de la planta. Ahí ya lo tenemos totalmente regado. Fíjate hasta dónde tenemos flores. En estas ramas que están justo acá abajo de todo. Súper cargado, ya está también súper fertilizado. Y ahora a esperar a que se sigan formando más arándanos, que sigan madurando. Y este es uno de los mayores secretos para el cultivo que hago acá de lo que son los arándanos en maceta.